En el episodio 5 de Empoderadas, platicamos de finanzas en las mujeres con los consejos de la experta Majo Leal, una mujer empoderada gracias a la preparación en el sector financiero. Es contador público, egresada de la UADY y maestra en administración tributaria, creadora del método AMA para la certificación como facilitadora por la Academia Femenina, avalada por la Asociación Mexicana de Coaching, fundadora del movimiento Mujer Integral en Yucatán, CEO en Majo Leal, Conciencia, Vida y Negocios. Además, co-creadora del asistente financiero para la mujer exitosa, creadora del movimiento Florecimiento Financiero Femenino. Hora de tomar nota con sus consejos. Cuentas claras y mujeres más empoderadas. Hablar de finanzas es hablar de un tipo de empoderamiento sin darnos cuenta, pues las mujeres somos las más involucradas en este tema del dinero, desde llevar las cuentas del hogar hasta de una empresa, pero hay menos oportunidades económicas. Hoy justo una experta nos enseña cómo empoderarnos en las finanzas y no perdernos en el intento. Majo Leal, experta en finanzas, hasta una agenda de la cual nos va a explicar, hizo justamente enfocadas pues a todo este tema de las finanzas, la economía. Somos las más gastonas, Majo, bienvenida, y obvio también agradecerte por ser nuestra tercer madrina en Empoderadas Podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Judith. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí contigo, de brindar estos espacios que nos hacen hacer justamente conciencia. Hoy en específico vamos a hacer conciencia financiera, porque tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestras finanzas y cómo pues nos estamos acercando también justamente a esas metas que queremos alcanzar. Exactamente. Oye, Majo, y bueno, también lo que yo decía, ¿no? Nos involucramos en todas las finanzas, somos las que llevan las cuentas exactas de la casa. Con 50 pesos podemos hacer maravillas. Incluso creo que hasta la despensa de una semana, ¿no? Así de exactas somos. Pero desafortunadamente en las oportunidades de emprendimiento, préstamos, es todo un abanico de limitantes que todavía tenemos hoy en día las mujeres, ¿no? Sí, justamente aquí es importante pues mencionar unos términos, ahora sí que van de la mano, no son hermanitos, que es la parte de la igualdad de género en la perspectiva financiera y la inclusión también financiera, ¿no? Como estos van de la mano y se llevan muy bien, porque cuando exigimos justamente la igualdad, que es este tema que tomas, cómo se abren esas brechas o cómo es que surgen esas brechas, es porque existe una desigualdad. ¿Y cómo se ve este tema de la desigualdad justamente? Cuando no tenemos oportunidades para educarnos, cuando no tenemos oportunidades para buscar este tipo de empleos que nos permiten generar ingresos. Y esto va creando estas distancias, estas diferencias entre el hombre y la mujer, y es cuando nos urge, ¿no? A nosotros como ciudadanos ejercer nuestros derechos, y también a la parte de las entidades, tanto las entidades públicas y las entidades del sector privado, que creen esas agendas para atender pues esos huecos o estas brechas justamente que nos impiden tener esta igualdad en oportunidades, porque las mujeres ahora sí que somos chéveres en todo este tema de las finanzas, pues es un don también que se nos comparte, pero cómo hacer que este don justamente se vuelva una cualidad intrínseca y que la podamos potencializar para que se vea reflejado en nuestro bolsillo, ahora sí que en nuestros activos propiamente. Y luego de repente cuando nos dicen nos mencionan cuentas bancarias, el SAT, por ejemplo, para facturar, enseguida nos bloqueamos y decimos, ay, no, o sea, yo de finanzas no sé nada. Pero en realidad sí sabemos, porque es algo que todos los días lo llevamos a la práctica las mujeres, ¿no? Así es totalmente lo que sucede. ¿Y qué pasa también de que hablamos de igualdad, hablamos de inclusión, pero no solo es eso, también es tener una educación financiera a través de una cultura financiera? Entonces muchas veces hablamos del tema de finanzas y como que nos da así ese retorcijón, ahora sí que hasta se nos ponen todos duros los músculos, ¿verdad? Porque son temas que a veces queremos evitar cuando realmente sabemos que son parte de nosotros, parte de nuestra vida. O sea, no podemos hacer a un lado las finanzas, porque la vida se mueve en todo este tema de la economía, y justo el hecho de que estemos acá también implica
muchos temas, muchos términos financieros, nuestro traslado, el estudio, o sea, todo en sí, ¿verdad? No podemos desajenarnos, ¿sí? Obviamente, la economía es un ingrediente muy importante en el día a día, así como nuestros recursos internos, claro. Pero nos tenemos que aprender a educar. Nos tenemos que aprender a generar esos hábitos que nos permitan saber administrar y administrar cada vez mejor, porque somos seres, ahora sí, en constante evolución, seres en constante dinamismo, que claro. Hoy nos puede servir una cosa, pero más adelante no, a nosotras como mujeres, ¿no? O sea, en algún momento cuando tú iniciaste también, pues en este rubro, tenías unas necesidades totalmente diferentes a las que tienes el día de hoy. Exacto. Pero pues es la misma esencia de Judith, solo que con otras necesidades. Entonces es cuando tenemos que estar en este constante crecimiento a través de la educación financiera. Eso sí, y lo vamos aprendiendo según vamos creciendo, según vamos madurando, ¿no? O sea, el hecho de, yo siempre comento que envidio, por supuesto, a todos los adolescentes, porque qué edad tan más bonita que no te preocupaba el hecho de pagar el auto, el seguro del auto, la gasolina, la renta, la casa, la despensa, la luz, el agua, el teléfono, el internet, ¿no? Entonces eran cosas que no nos preocupaban, nos hacemos independientes en el camino, o de repente decidimos salirnos de casa, nos casamos, pero uno piensa que casado todo es miel sobre hojuelas, sino porque ahí es donde empieza 50-50, a veces las mujeres ganan más, tienen más entrada económica o llevan más las finanzas que el hombre de la casa, ¿no? Entonces es como una constante de actualizarnos en la vida. Sí, y tocas un tema muy importante porque yo considero que la herencia, una de las herencias más profundas que estamos destinadas a dejar, es esta parte de hacer conciencia en los más pequeños, independientemente de que tengamos hijos o no tengamos hijos, porque siempre hay un pequeñito en casa, el sobrino, sí, claro. El hijo de la amiga, y pues bueno, si tenemos o decidimos ser mamás, pues también nuestros propios hijos, pero pues parte también de esa herencia es dejarles el legado de que ellos también aprendan a tener esos buenos hábitos financieros, porque la vida es muy compleja, la vida nos da muchos temas por ahí, entonces que ellos aprenden por modelación, ellos viendo cómo tú vas llevando las situaciones en términos financieros en casa, también ellos van apropiándose de todos esos beneficios, de todos ese abanico de posibilidades que se abren con una buena gestión. Y obviamente cuando llegas a la adolescencia, que es prácticamente volver a buscar tu identidad, sí. ¿No? ¿Por qué no también buscar una identidad financiera? Al final, la personalidad y el tema financiero van de la mano. Entonces, pues facilitar más que nada ese camino, ¿no? De crecimiento. Hablabas también de madurez, ¿sí? Entonces, hablar de dinero desde pequeñitos. Yo no sé por qué todavía no hay una asignatura como tal desde el preescolar, pero bueno, también está en nosotros esa responsabilidad, ¿verdad? De desde ya pequeñitos inculcarles esa sabiduría financiera para que cuando llegue el momento de independizarse, ya sea por criterio personal o porque decides tener o hacer tu vida con otra persona, ya tengas las bases, esos cimientos fuertes para ahora sí enraizarte en términos financieros. Y tú como experta justo en finanzas, ¿cómo comienzo yo a educarme? Vamos a poner 2 ejemplos. Los hijos en casa, ¿cómo los empezamos a educar? No sé si empezamos por ahí. Y cómo nos educamos ya siendo adultos, que no tuvimos esa educación financiera desde pequeños. Sí, tenemos que primero, más allá de tener las ganas de hacerlo, tener el compromiso y la convicción de ejercitarnos en términos financieros, porque es cuando decidimos hacer una dieta. O sea, no, pues quiero bajar de peso, quiero cuidarme, quiero tener una figura súper guau, ¿no? Pero pues empezamos muy motivados, pero llega un momento en el que tu mismo ser, tu mismo cerebro que está en esta parte de protegerte, ¿no? Sí. Porque pues eso implica también dejar de hacer algunas cosas para hacer cosas nuevas y ver los resultados que buscamos, claro. ¿No? Entonces, cuando se nos presenta esa situación, ahora sí que empezamos a poner resistencia. Y esas ganas y esa motivación se va apagando, se va aplacando. Entonces, tener este compromiso de seguir pues preparándote y estudiando y llevar de la mano a esos pequeñitos, primero con modelación. Si ellos ven que tú tienes ahora sí que este empeño personal de lograr las cosas, ellos van viendo, más allá de que tú les puedas decir y que podamos leer un libro, que podamos ver un podcast, que también es algo que puedo recomendar, porque estamos en una era que todo lo tenemos en un abanico de posibilidades.
posibilidades. Ahora sí que no hay forma de quejarnos porque pues ahora sí que la vida se nos ha facilitado y tenemos la oportunidad de acceder a esa información, pero también es llevarla a cabo. Porque la educación financiera, Judith, no solo es llenarnos de conocimiento, no solo que se queda aquí, claro, sino que es interiorizarlo, y esa interiorización nos va a generar habilidades y en consecuencia esas habilidades nos van a llevar a tomar para hacerlas accionables o no, porque yo también me puedo quedar estática y eso nos va también a implicar tener resultados o no tener resultados. Entonces ahora sí que es un efecto dominó, ¿verdad? Claro. O sea, me educo, lo interiorizo, lo formo parte hago que forme parte de mí como un músculo, ¿verdad? Que vayamos ejercitando y lo continúo, porque como te decía en un principio, si hacemos la dieta, vemos los resultados, pero dejamos la dieta, regresamos a ese patrón, ¿no? Porque ese patrón todavía se queda ahí, ojalá lo pudiéramos suprimir del todo, pero nuestros patrones ya están en nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Estar siempre en esa conciencia de que esos patrones que no, porque yo no veo que haya patrones buenos o malos, sino hay patrones que nos sirven o que no nos sirven. Exacto. Y los que me van a servir, potencializarlos. Y lo hacemos a través de eso, ¿no? A través de ese ejercicio diario y en consecuencia que esta herencia se pueda trasladar a los más pequeñitos. Yo digo, desde que tomé la decisión de salir de casa, o sea, ya como que estaba en mí el tema de administrar. O sea, ¿quieres algo? Yo le decía a mi mamá, quiero un celular, trabaja. Quiero una blusa, trabaja. Cuando trabajes vas a tener todo, pero para tener un trabajo tienes que estudiar y te tienes que preparar bien para que, bueno, también te vaya bien en la vida. Entonces era así como ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo que desde que salgo empiezo a tener un presupuesto diario, ¿no? O sea, como que, a ver, este es mi sueldo, pero mi presupuesto diario, no sé, van a ser 200 pesos. Quitando ya el tema de la gasolina, de la despensa, pero yo solo me puedo gastar 200 pesos diarios. ¿Eso es también un buen hábito? Sí, por supuesto. Es una de las cualidades que debemos de fomentar en nosotros, porque el presupuesto ahora sí que nos permite intencionar el dinero, ¿no? O sea, yo tengo el dinero, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿El dinero me va a dominar a mí? ¿O yo voy a decidir sobre ese dinero que al final es mío? ¿Qué pasa? Que llegamos a fin de mes y que no sabemos en dónde quedó. No sabemos en qué se fue. Y eso pasa porque no tenemos para empezar, porque el presupuesto va de la mano de otra herramienta muy importante que es el registro financiero. Entonces, si nosotros sabemos o no tenemos consciente en qué gastamos y de qué forma gastamos y en qué regularidad, cuando llegue el fin de mes no sabemos dónde se fue. Entonces, el presupuesto es una herramienta que a través del registro nos permite saber, ok, este es mi límite o ahora sí que este es mi tope. Bueno, pues hasta aquí llegué y en lo demás en dónde lo voy a enfocar, ¿no? ¿Cómo voy a administrar y gestionar esos recursos, esos activos, para que esos activos me generen más activos y no generemos deuda? Que ojo, la deuda no es mala, la deuda es una posibilidad también de generar activos, pero ¿desde qué punto voy a endeudarme? ¿Para el consumismo o justamente para eso, para generar más activos? Majo, y no hay que confundirnos porque de repente, digo, el trabajo de ama de casa o llevar la casa es un trabajo muy pesado, el cual no es remunerado. Pero también creo que hay algunas que hemos fallado en eso de, bueno, el esposo a veces da todo el dinero y lo administras. Entonces no hay que confundir esta parte porque puede no empoderarnos también. O sea, corremos el riesgo de me siento empoderada teniendo el dinero, pero si no lo sé administrar, también es un riesgo. Sí, totalmente, y eso pues va de la mano también con la educación financiera, porque tenemos que saber cómo hacer más activo con ese activo, ¿no? Poner ese dinero a trabajar para nosotros y que a su vez nos pueda tener más rendimientos y más posibilidades para hacer más. Es un efecto, ahora sí, un ciclo bondadoso de que nos permita generar y generar activos. O sea, el hecho de tener el dinero, nuestra riqueza no se mide necesariamente en o sea, cuánto dinero, porque ¿qué pasa? Que a veces decimos, no, pues cuando gane más voy a tener más posibilidades, pero si ganas más, gastas más. No, siempre pasa, o muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de la organización. Entonces, la riqueza se basa en cómo yo distribuyo mis bienes, cómo yo los gestiono para que mis gastos sean gastos que no comprometan esa utilidad o esa inversión que a mí me va a permitir generar más posibilidades de que ese activo crezca. Ahora,
ese es por una parte el ser ama de casa, administrar las cuentas, pero por otra parte cuando decidimos ser emprendedoras, pasamos a la etapa, bueno, que ya nos dijeron que no somos emprendedoras, somos empresarias. Entonces, una vez haciendo esto, como que empiezas, sí quiero hacer este negocio, pero luego te cae el 20 de que, a ver, espérate, o sea, tienes que también tú tener una educación financiera en tu negocio. Sí, por supuesto. Y empezamos desde la educación financiera personal. Cuando damos los cursos de habilidades financieras, es justamente empezar desde nosotras. Y eso se va a ver reflejado en tu empresa, porque no puedes pedirle a una empresa o exigirle a tu propia empresa que tenga buenos cimientos si tú no los tienes desde tu seno familiar, ¿no? Desde tu seno personal. Y sí, en efecto, porque ¿qué pasa? Que muchas veces cuando decidimos emprender, o sea, viene esa locura y esa emoción que es muy bonita. Pero no me importa invertir todo mi dinero. Y estamos así como que quiero hacer esto, y está bien. Y eso es parte importante porque nos va a permitir justamente abrir esas puertas, buscar esas posibilidades para volverlo posible, pero muchas veces dejamos de lado la parte importante, ¿no? Que es el recurso para que eso se vuelva realidad. Entonces, pues vamos corriendo de aquí para allá buscando un crédito, buscando un fondo que se nos pueda presentar para que pues tengamos esta parte de invertir y poder hacer, generar este tema del negocio. No es malo, por supuesto que no, pero pues tenemos que saber en dónde, de qué forma, cuáles son los beneficios, cuál es el costo también de hacerlo, o sea, todo lo que va a implicar. Y para eso están justamente, ahorita hay muchos temas en las entidades a nivel público, de las incubadoras, de las incubadoras que te van guiando también en este tema de las finanzas, ¿no? De cómo saber qué tipo de crédito te conviene, saber los plazos, conocer los términos, ¿no? Porque muchas veces firmamos el contrato, pero pues sí lo leemos, pero como no entendemos nada, pero sabemos que nos va a hacer bien, ¿no? O nos va a ayudar este recurso que nos van a dar, pues firmamos, pero ahora sí que no leemos las letras chiquitas, ¿no? Y ya luego, pues cuando vamos en el día a día viendo pues la realidad, ¿no? De esa obligación financiera que adquirimos, es cuando dijimos, chin, ¿por qué no me informé? ¿No? Y lo que te decía hace un momento, la deuda en sí no es mala, el gasto no es que sea algo malo, o sea, sí podemos gastar, pero de una forma ordenada, de una forma en la cual nos preventiva, ¿no? Que nos tengamos esta posibilidad de visibilizar todas las posibilidades y tomar las que realmente van a abonar a esa decisión importante que vamos a tomar. Y bueno, una vez dabas el ejemplo de los préstamos, pero hay que tener en cuenta que, bueno, me acerco a una entidad financiera, a un banco, no sé, Fonacot, a todas estas instituciones que también, pero tenemos que sacar el dinero que voy a pagar del préstamo, porque eso hay que tenerlo aparte, o sea, no es que ya sea parte de mi ganancia, puede ser un error también. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa? Y qué bueno que tocas ese tema, porque no solo se trata de generar ingresos, ¿no? ¿Cómo se generan los ingresos? Obviamente, pues a través de las ventas. Muchas veces creemos, no, pues estamos vendiendo, nos está yendo bien, pero ojo, o sea, es muy diferente la parte de la venta que viene a generar un ingreso a la utilidad. La utilidad es realmente lo que me va a permitir saber si mi negocio es rentable o no, si realmente pues estoy tomando las buenas decisiones. Entonces hay que aquí tomar en consideración muchos aspectos y regreso a este punto, ¿no? De que nos informemos, que nos incubemos, que acudamos a esas instancias, que acudamos a estas plataformas que nos permitan pues tener una comprensión más amplia, que nos puedan encaminar a tomar esas decisiones correctas, porque es muy fácil perdernos en el intento y es muy fácil. Luego el proyecto puede estar muy bien, la idea muy bien, pero si no existe una planeación, o sea, desde el plan de negocios no incluimos esta parte, ¿sí? Créeme que puede ser el producto maravilloso, pero el tema financiero es un tema muy particular que nos va también a permitir que ese negocio sea un catalizador para un éxito. Y el crecimiento financiero hoy en día, hablando de México, las mujeres somos muy buenas pagadoras. Eso que ni qué. Pero al momento de buscar estas oportunidades hoy en día o tener este crecimiento, ¿cómo estamos?
en México? O sea, ¿en qué situación? O sea, ya se dieron cuenta, por ejemplo, no sé, se me ocurre de momento, Infonavit se dio cuenta que las mujeres pagamos más rápido y somos muy puntuales y extendieron, digo, por citar un ejemplo, extendieron la cantidad de años a pagar, ¿no? Entonces ahora hay mujeres que desde antes pueden solicitar el crédito. ¿Por qué darse cuenta hasta ahora que las mujeres somos muy buenas pagadoras? Sí, es que tuvimos que alzar la voz y demostrarlo realmente, ¿verdad? Sí, aquí la situación es que todo viene de la mano, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que estar atentas a todo eso, tenemos que estar informadas a todo lo que sucede, porque pues todo repercute, ¿no? Uh-huh. Y esa es una forma también de encontrar esas respuestas muchas veces a todas esas interrogantes. Sí, en efecto, estamos en una nueva era, yo digo en una nueva era de expresiones femeninas, porque nos permitimos estar más presentes en las tomas de decisiones y en la participación e involucramiento de todo lo que repercute en nuestro país, en nuestro estado. Ahorita las mujeres están pues mucho más activas hasta en temas políticos, tenemos más presencia, pero aunque la brecha se ha reducido definitivamente, todavía hay mucho por hacer. Todavía nos falta que esta información llegue a los espacios más escondidos de nuestra nación, porque hay mucho talento femenino, pero debemos apoyarnos tanto de las tecnologías de la información como las políticas públicas y privadas que se están realizando y que se implementen de buena manera, Judith, porque ¿qué pasa? Que muchas veces podemos tener los programas, podemos tener esas políticas, pero si no se implementan o no nos apegamos realmente a esas políticas para que pueda llegar a la gente que realmente lo necesita, pues no vamos a ver el cambio. Entonces, realmente es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, y yo creo que estos espacios, así como los que estamos realizando el día de hoy, nos van a permitir a sembrar una semillita en alguien, y ahora sí yo le digo shots de conciencia, porque nos van a permitir ahora sí que generar esta posibilidad, ¿no? De que, bueno, pues sí, o sea, si hago esto o no hago esto, pues no voy a ver lo que estoy buscando en esta realidad. ¿Y dónde puedo ir yo, como una mujer, no sé nada de tema financiero, pero tengo un proyecto de emprendimiento, no tengo el recurso, ¿dónde puedo ir? Existen un chorro, o sea, actualmente de lugares donde podemos pues ir a presentar pues esas ideas, ¿no? De entrada, antes de ir, yo sugeriría que ahora sí que invirtamos en nuestra propia formación de manera del autoconocimiento. Okay. Empezar, decía hace un momento, ¿no? La parte de los podcasts, la parte de los videos en YouTube, la parte de los libros digitales, o sea, empezar a empalmarnos de esa información. Empaparnos de la información. Exactamente. Y también acercarse a todas las entidades, tanto entidades de gobierno, entidades públicas, donde nos permitan presentar esas ideas y darle forma, porque pues cuando yo también iniciaba en todo esto, pues yo tenía una idea y sí estaba así como que no, que mi idea es la mejor, pero cuando vas y dices, ok, es esto, y ya luego pues estas personas que se dedican al día a día te van dando la orientación correcta para que tú puedas darle forma a esta idea, tú puedas ponerle pies, cabeza, puedas reforzar esos cimientos y que esa idea realmente te pueda generar ese emprendimiento y a la larga también pues esa empresa en crecimiento y podamos ver ahora sí que materializado todo lo que buscamos. Entonces es acercarnos a esas instancias. Existen muchas cámaras, existen muchas asociaciones y es cuestión de probar y buscar dónde yo encajo, porque incluso también tiene mucho que ver el sector al cual te quieres dedicar. Claro. Si te vas a dedicar al sector de productos, al sector de servicios, si lo vas a hacer de manera digital, de manera presencial, y todos los permisos que implican, o sea, porque son muchos temas que hay que considerar y tú lo sabes también en todos esos proyectos tan maravillosos que tienes. Gracias. Pero sí tenemos que involucrarnos, ir a tocar puertas y no ponernos barreras para que eso suceda. En el camino del emprendimiento siempre nos vamos a tropezar, ¿no? Siempre vamos a perder dinero, van a haber momentos muy padres o los primeros meses que dices, ay, pero lo vuelves a invertir, ¿no?
Sí, totalmente. Hay muchos momentos a veces de frustración, pero buscar ayuda, ahora sí que a veces volvernos un poquito vulnerables y decir, no puedo, estoy aprendiendo, eso nos permite también que esos errores, porque ojalá pudiéramos decir, no, pues siempre estamos preparados. No, nunca estamos preparados, aún y estemos en los temas o les dediquemos más tiempo a ciertos temas y estemos formadas o empatizadas a ciertos rubros en particular, siempre la vida nos va a poner retos y nos va a permitir subir ese escalón. Ahora sí que yo veo la vida como una escalera, ¿no? Y el hecho de que estemos escalones más arriba o más abajo no nos hace mejores o peores, simplemente nos da la posibilidad de aprender más y ahora sí que presentarlo de una manera mejor. Pero atendiendo a lo que comentábamos hace un ratito, tenemos que estar en esta perspectiva de buscar esa ayuda, de buscar esas áreas, esos caminos que nos permitan facilitar todo lo que queremos hacer. ¿Cuáles son estos errores más comunes cuando somos nuevas en el tema de las finanzas, cuando nos empezamos a involucrar en la economía? ¿Cuáles son los más comunes? Digo, para no preocuparnos y decir, bueno, es normal que yo me equivoque en esto. Muchas veces no nos fijamos metas. Okay. Yo creo que ese sería el error más importante porque queremos llegar a un lugar pero no sabemos cómo. Entonces no nos permitimos hacer esas mediciones, planear esos objetivos para que podamos llegar justamente a ese lugar donde queremos. Entonces andamos a la deriva, ¿no? Y muchas veces nos quedamos estancadas o incluso a veces retrocedemos porque no tenemos el foco a donde queremos llegar. Y al no tener ese foco, pues nos vamos a perder en el camino, eso es un hecho. Cuando nos fijamos esas metas, cuando tenemos bien claro cómo lo vamos a hacer, qué prioridad le vamos a dar, cómo vamos a ir midiendo justamente eso, es cuando nos vamos a enfocar en eso y créeme que va a llegar su momento para que veas el resultado. Ok, entonces digamos es eso, ¿no? El error que cometemos es no tener una meta. No tener una meta y no buscar esa ayuda también. Y hay a veces que yo me he puesto a analizar que de repente este instinto se despierta cuando, no sé, hay alguna situación, por ejemplo, las mujeres que se llegan a divorciar, a veces es esta barrera o digamos esta preocupación de mejor no me divorcio porque si me divorcio, ¿qué voy a hacer sola? ¿No? Y hay algunas que despiertan el instinto de volada y empiezan a sacar cuentas. Y esto puede ser también como un aprendizaje o ya encaminándonos a las finanzas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que, bueno, hablamos de que existen estos estereotipos, estos roles y muchas veces eso pues como sociedad nos aplaca, ¿no? Y no confiamos en nuestro propio poder. Así Fíjate es. Que hablando ya un poquito del empoderamiento, sí me gustaría platicar qué es lo que significa el empoderamiento para mí, que es específicamente confiar en esos dones, en esos talentos, en esa sabiduría interna que nosotros tenemos como mujeres y tomar esa responsabilidad y ese compromiso de las acciones. Y en cuanto a eso también generar este dinamismo en el día a día y hacerlo desde una perspectiva empática. No vernos más o mejores que los hombres, porque el empoderamiento no es que somos, que ese poder lo utilicemos para aplacar a los demás, sino ese empoderamiento me va a permitir a mí hacerme responsable de mis acciones y tomar las decisiones correctas, ¿ok? Y tener esa empatía, lo decía hace un momento, con las demás personas y conmigo misma, porque pues somos seres que nos podemos equivocar, somos seres que no estamos exentos a tomar las decisiones que bueno, pues en ese momento por alguna razón no sean las mejores para la situación en particular, pero ese empoderamiento lo debemos de utilizar como ese recurso todo el tiempo y no esperar a que se nos presente una crisis, una situación, ahora sí que sea parte de esta cualidad que la vida misma nos da para continuar, porque la vida es tan compleja, es un desafío tan grande que nos pone muchos retos, muchas situaciones de toda índole, pero hablando en este tema financiero, tenemos que tener presente que nuestra autonomía es muy importante, nuestra autonomía independientemente que estemos casadas o no, independientemente que si estamos casadas
y como tal no tenemos un ingreso directo por las acciones que hacemos. Nos dedicamos ahora sí que, como lo comentabas, a labores del hogar, que también pues es una actividad que hay que reconocerla, hay que reconocer, aunque no es remunerada, pues es una actividad que bueno, permite también a criar y mantener una casa, mantener tu hogar, que eso es muy importante y vital. Entonces, ya desde ahí hay que tener mucha plática, mucha comunicación, porque implica muchas cosas, implica muchos temas y tenemos que estar preparadas para eso también. Y eso, lo repito, viene también de la educación financiera, viene también de cómo yo voy a nutrir. Hay un proyecto que pues he estado trabajando que se llama Florecimiento Financiero Femenino, que habla justamente de eso. ¿Cómo quieres tener tu jardín financiero, ¿no? ¿Cómo quieres tener hablando de jardín, tus productos financieros? Lleno de flores. Exacto, quieres tener los marchitos, quieres tener ahora sí que muchas posibilidades para que florezcan estos productos que estamos gestionando para nosotras mismas. Y eso solo se va a lograr cuando tú riegas, cuando tú le prestas atención, cuando tú estás ahí para que puedas abonar, ¿no? a todas estas opciones que quieres para ti misma. Y esto independientemente, lo repito, que seas emprendedora, que seas empresaria, que seas que te dediques a las labores del hogar, que seas empleada. O sea, siempre tenemos que tener ahora sí que este jardín financiero en buenos términos. Eso sí, o sea, y bueno, posterior los frutos. Yo hasta hace un par de meses me cayó el 20, ya tengo 30 y algo, pero ¿qué va a pasar cuando tenga 50, cuando tenga 60? No sé si las oportunidades van a seguir siendo las mismas para las mujeres en cuanto al salario, pero me empezó así una ansiedad de decir, ¿y cómo me voy a mantener cuando yo tenga 60 años? Sí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos cuesta mucho tomar esa responsabilidad y se la acatamos a las decisiones, ¿no? Que el gobierno hizo esto, que el gobierno... Y justamente no digo que no nos vaya a afectar todas las decisiones que se toman. En efecto, todo tiene una repercusión en nuestra vida personal, pero regresemos a la definición de empoderamiento que teníamos. Es hacernos responsables también de nuestras acciones. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi futuro? ¿Qué estoy haciendo hoy para que cuando llegue el momento en que yo ya no sea lo productiva que pueda ser hoy, yo ya tengo una estabilidad, yo ya tenga ahora sí que una paz y una tranquilidad, pero abonada por mí, no esperando a que pues desde otra perspectiva me lo vengan a dar, porque todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad y yo voy a haber materializado lo que yo esté sembrando hoy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo hoy para que yo más adelante pueda ver esos frutos, pueda ver ahora sí que toda esa descendencia que yo estoy creando para mí? Y dentro de esta educación financiera, ya pensando, porque aunque nos digan que sí nos da ansiedad esto de pensar en el futuro y qué va a pasar en 30, 40 años con mi vida, puede ser un buen hábito el tener, ahorros, el comenzar ya a tener, alguna propiedad. Esto puede ser parte de los hábitos. ¿Tú qué recomiendas ya enfocándonos, encaminándonos al retiro de una mujer? Sí, definitivamente tenemos que crear activos. Y esto pues se ve desde la perspectiva del ahorro, pero más que el ahorro, que sí debemos de tener fondos de ahorro y emergencia, porque pues no estamos exentas a que pasen o sucedan cosas que no lo deseamos en absoluto, pero pues tenemos que estar alertas a que es una posibilidad de algo puede suceder, y empezar a tener esos fondos de ahorro y también esos fondos de inversión que nos permitan generar más activos y rendimientos de ese dinero que pongamos a funcionar para nosotras mismas. También existen diversos planes de retiro. Aquí también, existe una gama muy, muy grande de este tipo de productos financieros que nos van a permitir, pues desde ahora, empezar a generar esta organización y ver cuál es el plan que se adapta más a tus necesidades, porque pues aquí depende también mucho a lo que te dedicas, depende mucho de la edad que tienes, hay muchos factores. Sería muy, muy impreciso decir, no, pues te conviene, ¿no? Aquí yo les invito también a acercarse a todos, a los agentes financieros, a las instituciones financieras, y conocer también pues toda esta gama de posibilidades, gama de productos que nos van a permitir
permitir pues tomar lo que más se adapte a nuestras necesidades actuales que podamos cubrir y a nuestras expectativas futuras. Aquí también muy importante pensar en el futuro, pero sin desgastarnos, porque lo único que tenemos seguro ahora es nuestro presente. Exacto. ¿Verdad? Entonces, también tener este equilibrio que es parte de la vida. Las finanzas implican también esta parte del ser, ¿no? No solo era el hacer, sino también el ser. Y siempre hay que buscar el equilibrio en todo. No es solo también generar. Es generar, disfrutar hoy lo que tengo, pero también prevenir para lo que pueda pasar. Y siempre estar en este vaivén del equilibrio. ¿Es malo tener gustos culposos? Culposos sí, gustos no. O sea, yo me quedaría, no es malo tener gustos. Ahora sí que, como dice aquella frase, ¿no? También me lo merezco, también me merezco disfrutar, pero... Tarjetazo. Bueno, más que tarjetazo, ¿cómo me pongo esos propósitos? Quiero hacer ese viaje, quiero comprarme, no sé, a aquella bolsa o algo en particular. Un reloj, yo soy amante de los relojes. Sí, o joyería, o hacerme este cambio de look, ¿no? Que tanto anhelas. Bueno, aquí lo importante es, hablábamos de metas. Quiero ver materializado esto, me pongo una meta. Y no comprometer tanto lo que tengo hoy, sino intencionar lo que tengo, más que comprometerlo, intencionar lo que tengo hoy para que pueda hacerse realidad esa meta. Esa es una buena forma. Repito, las tarjetas de crédito no son malas, sino usarlas de manera responsable, usarlas de manera que no comprometa nuestro presupuesto, que no comprometa nuestra estabilidad actual, porque eso genera también otras cosas. Eso nos genera una idea errónea de empoderamiento, porque también es como que, tengo una tarjeta de crédito, me siento muy empoderada. Sí. O me aumentaron el crédito, me siento muy poderosa porque voy a tener más para rayar, pero no es un dinero real. Sí, totalmente. Es que a veces confundimos el empoderamiento. Por eso mencionaba cómo yo lo veo, ¿no? Cómo yo lo aplico en mi vida, porque sí es cierto, el empoderamiento habla de un poder, pero un poder consciente. Por eso, si te fijas, repito mucho esa palabra, porque es darnos cuenta de lo que está pasando. Sí tengo un poder, sí tengo una posibilidad, pero hacerlo con madurez, con hacerlo. Sí, tengo esta formación, ya sé cuáles son las implicaciones. Toda nuestra vida tiene implicaciones, ¿sí o no? Desde el momento en que nos levantamos desde el momento que suena nuestra alarma, decidir si nos levantamos o no, decidirnos si desayunamos o no, decidirnos qué nos ponemos o qué no. O sea, todas nuestras decisiones tienen una repercusión. Por supuesto. Entonces tenemos que estar atentas a eso, y sí, definitivamente darnos esos gustos, ¿por qué no? Pero de manera organizada, de manera planeada, y ten por seguro que todos vamos a llevar la fiesta en paz. El empoderamiento entonces financiero, ¿qué más es? O sea, ya hablamos de la educación financiera, por supuesto que hay que tener siempre en cuenta estos gastos hormiga que de repente, pues sí, cuando nos damos cuenta, ya se nos fue el dinero, los ahorros, pero ¿qué más abarca el empoderamiento financiero? Yo diría que el empoderamiento financiero es sumar a la libertad financiera, estar libres de vivir en esa especulación de cómo le voy a hacer para solventar este gasto, para solventar esta obligación, eso es realmente un empoderamiento financiero, porque el empoderamiento te da paz, te da tranquilidad. Y si yo no tengo esta paz, ¿no? Si yo no tengo esta opción de estar tranquila por todas esas obligaciones que la vida misma te va llevando en términos financieros, entonces yo me preguntaría, ¿realmente estás abonando a este don tan bonito que tenemos? Porque el empoderamiento se aplica en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Pero ya hablando en términos financieros, es cómo estoy cumpliendo con mi salud financiera. ¿Qué pasa cuando te sientes mal? Cuando algo no está bien en tu cuerpo, enseguida vas con el médico, ¿no? Y buscas una solución. Lo mismo pasa en el tema de finanzas. Cuando algo no está bien con mis finanzas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así, ¿qué medicina me voy a tomar? ¿Qué habilidad voy a generar? ¿O qué herramienta financiera voy a empezar a
a optar para que puedan sanar esas finanzas. Ahora sí, para que ese jardín vuelva a florecer. Eso es muy importante tener en cuenta. Oye, Majo, y no me dejarás mentir que a veces el no tener un control económico, financiero, que empiezas a hacerte de préstamos, hablando de enfermedad, literal, te puede llevar a enfermarte el hecho de que caigas en muchas deudas. Sí, definitivamente somatizamos todo. Todo esto se ve también en nuestro cuerpo, todo lo repercute, y el cuerpo pues ahora sí que es tu vehículo para transportarte en esta vida, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que, bueno, en Mujer Integral, cuando hacemos también pues este tema, ¿por qué hablamos de integral? Porque somos un todo, o sea, todo repercute en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces definitivamente tenemos que pues que sea una de tus metas, no hablando solo de las metas financieras, sino las metas de vida en general, que la salud financiera sea prioridad. Eso es muy importante. Y literal, cuando hablas de salud, es salud. Sí, salud financiera y salud, en consecuencia, tu salud física y mental, porque también pues ya va más allá del tema de los pensamientos y el tema de las emociones, porque eso también es, bueno, ya es un tema más amplio, pero también nuestras decisiones e impulsos de compra vienen de heridas emocionales que a veces no vemos y no hacemos conscientes, y eso nos hace tener, sin darnos cuenta aparente, de cómo vamos llevando todo este tema de nuestras finanzas y nuestras decisiones en la vida misma. Fíjate que a mí una psicóloga en una ocasión me comentó y me lo hizo ver, porque yo llegó el momento en el que estaba solo preocupada por pagar. Entonces me decía ella, es que a ver, espérate, sí tienes ya para pagar, ¿verdad? Y yo, sí. Me dijo, entonces si te pagan, no sé, esta quincena o este mes, ya puedes solventar todos los gastos. Y yo, sí. Entonces, ¿qué te preocupa? Sí, nos hacemos enredos, la mente es muy, pues nos puede llevar a situaciones, muy poderosa definitivamente. Entonces, ¿pero por qué? Porque también nos hace tomar o generar esos pensamientos para protegernos. La mente funciona, el cerebro tiene una parte primitiva, ¿verdad? Que siempre va a estar en este tema de la protección y la resistencia, y es ahí donde tenemos que tenerlo presente. Y poner también esas pausas, ¿no? Yo sí recomiendo, si no lo puedes hacer de manera mensual, de manera trimestral, hacer un recorrido por tus finanzas. ¿Cómo estuvo este comportamiento financiero? ¿Obtuve más ingresos o generé más gastos, generé más deuda? Y de verdad, ahora sí que una intimidad con tus finanzas, ¿sí? Como un diario de finanzas. Sí, de hecho, justamente eso es lo que te invita a hacer el asistente financiero. Platícanos del asistente financiero, porque correcto. Bueno, yo lo conozco como una agenda. Sí. Yo tengo, hay una libretita en la que voy anotando mis gastos mensuales, pero esto ya es un hábito que yo solita me hice. Pero es muy parecido, entiendo, al asistente, ¿qué es? Asistente financiero para la mujer exitosa. Sí, el asistente financiero es un proyecto muy peculiar, es un proyecto muy humano que nace pues en conjunto con una amiga y colega mía que aprecio mucho, que pues viendo también esas necesidades que hay en la mujer, que sabemos que a veces tenemos esas ganas de ver esos cambios y esas diferencias, pero ¿por qué no suceden, no? ¿Por qué no se dan o por qué no las vemos palpables? Y esto es porque a veces no tenemos una guía, a veces no tenemos una referencia, y cuando hablo de referencia no es porque seamos las gurús o todo eso, no, porque somos también mujeres reales, somos mujeres normales, somos mujeres que también tenemos retos. Es como decir que al mejor cocinero no se le puede cambiar el sazón, ¿no? O no se le puede ir el tomate entero, ¿no? Pero estar en este constante medio nos permitió ver, ¿no?, esas lagunas que tenían que atenderse, y decidimos crear este proyecto muy bonito, que lo que te ayuda es integrar la parte de la educación financiera con un producto físico, ¿sí? La libreta en sí lo que te ayudaba era a que este diplomado, porque al final lo transformamos en un diplomado de financiero para la mujer,
que va desde, ahora sí que desde nivel básico hasta ya un nivel un poquito medio, donde pues hablamos desde términos muy sencillos como el ingreso, el egreso, presupuesto, cómo llevarlo a cabo en el día a día y cómo todo esto lo vamos a poner en práctica, porque muchas veces, o sea, el conocimiento se tiene que integrar con la acción, y lo mencionábamos hace un momento con la educación financiera. No solo es adquirir conocimiento, es ejecutar ese conocimiento, ponerlo en acción, ejercitarlo. Entonces, este proyecto de asistente financiero justamente eso hace. Te da un diplomado, te da una formación en finanzas que a su vez en comunidad, en conjunto, porque a veces también aprendemos mucho escuchando a las demás, escuchando cómo las demás van creando esos cambios y cómo van viendo esos resultados hechos una realidad. ¿Cómo le hizo, no? Sí, exactamente. Entonces, cuando nos motivamos todas juntas, cuando todas vamos creando nuestras metas y vamos entendiendo cómo funciona todo este asunto, de verdad que podemos ver esos cambios que tanto anhelamos. Wow, qué bonito. Sí. O sea, definitivamente el ir anotando. Yo cuando empecé a anotar todo lo que gastaba, todo, y sí, ya al final, después yo he visto que me sobra dinero, ¿no? Porque lo intencionaste. Exacto. Porque tú le dijiste al dinero, aquí vas a estar, dinero, aquí te voy a utilizar. Eso es justamente crear esa intimidad con nuestras finanzas, porque de otra forma, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Muchas veces nos decimos, es que no sé dónde se fue, no sé dónde tengo esa fuga, porque no lo hacemos conscientes, porque no le damos ese espacio para entender cómo nosotras mismas de conocernos financieramente. Entonces, todas las mujeres nos podemos empoderar financieramente. Sí, definitivamente. Definitivamente tenemos esta posibilidad de hacerlo, pero más allá de las ganas es tener esta convicción y buscar estas alternativas, y en ayuda también con estas iniciativas y políticas, tanto públicas como privadas, lograrlo en comunidad, porque pues eso también es parte de lo que buscamos como humanidad, tener esta trascendencia en estos términos. Y ya para ir cerrando, Majo, ¿has conocido mujeres ya mayores o de la tercera edad que se estén empoderando apenas en las finanzas? Sí, la verdad me da mucho sentimiento, me da mucha inspiración que estas mujeres pues ya hoy estén tomando la batuta de ser autónomas financieramente. Fíjate que en una ocasión, es una anécdota que siempre que puedo la comparto. Estábamos dando un curso de habilidades financieras y hablábamos justamente de esto, ¿no? De llevar el registro de los gastos y el registro de todo lo que vamos erogando en el día a día. Y pues alguien por ahí comentaba, no, pues es que yo no tengo el celular, no lo sé ocupar, no sé utilizar Excel, y pues siempre buscando poniendo esa resistencia, ¿no? De la cual ya hablamos. Yo les decía, es que hay que buscar siempre el cómo sí hacer las cosas. Y en ese momento, una persona ya adulta mayor que estaba ahí en el diplomado dice, oye, Majo, mira, fíjate que yo hago estas acciones, ¿no? Para que yo sepa en qué estoy gastando mi dinero. Y saca su libretita, literal, una libretita así mini, y me lo muestra. Y yo digo, es que esto es justamente de lo que estamos hablando. O sea, no hay que poner pretexto que porque no tengo la app que gestione en mi celular, o porque no tengo el Excel, o porque... Yo no le entiendo el Excel a mi edad. Sí. No le entiendo, no me gusta, no le entiendo pero lo que hago mejor en Word, hago la tabla. O lo haces en Word, o lo haces en un papel, o lo haces... Bueno, mira, una vez le dije, bueno, créate un grupo en tu aplicación, en tu red social, crea tu grupo y ahí vas poniendo, porque es que no llevé la libreta, es que no llevé la hoja, bueno, pero tu celular nunca lo olvidas, tus notas. No, bueno, pues ahí lo vas agregando, o sea, siempre buscar estas alternativas, ¿no? Porque a veces también nos decían, no, es que el asistente financiero, porque pues ya es un medio físico. Es que no pongas es que hay un esquetitis, ¿no? Es que esto, y esto nos genera gastritis aguditis, que por eso justamente estoy hablando de aquí, porque pues el hecho de que esté aquí no quiere decir que todo ha sido miel sobre hojuelas en mi vida financiera, o sea, me ha costado también y todavía sigo sanando esos errores que cometí en un pasado, que cometí muchísimos y que por eso ahora pues trato de compartir un poquito de
bueno, o sea, sí podemos solucionarlo y sí podemos estar siempre en vanguardia para hacer las cosas mejor. Pero sí es importante siempre que cuando veamos que se nos está presentando esa resistencia, a ver, momento, take it easy, ¿no? ¿Realmente esto quiero para mí? Uh-huh. ¿Realmente estoy a gusto aquí donde estoy? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo activar? Ahora sí, como ese botoncito, ¿no? Como cuando caminas por la calle y sientes el olorcito a pan y se te antoja. Y bueno, así como activamos esos sentidos en nuestra vida cotidiana, activar también ese don que tenemos todos los seres humanos, no hablando específicamente de las mujeres, para que podamos pues caminar financieramente bien, mientras la vida nos lo permita aquí en este mundo. Claro, o sea, nunca es tarde para aprender a organizarnos, para aprender a cómo ahorrar, por ejemplo, digo. Nunca, y como lo repetía, no estamos en constante dinamismo. Hoy podemos tener una necesidad, mañana vamos a tener otra, y eso no está mal, al contrario, eso significa que estamos creciendo, que la vida misma nos está llevando a caminos que al final nos van a llevar a la meta final, ¿no? A la meta final de esta escuela llamada vida, pero nunca es tarde. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Ahora sí que me limpio mis rodillitas y si me voy unos 2, 3 pasitos para atrás, es solo para tomar impulso, nada más. Exacto. Sí, a veces perdemos totalmente la cabeza, a veces decimos ya tuve el error de endeudarme, de prestar dinero por todas partes y entonces lo mío no es esto y ya mejor no lo vuelvo a intentar, ¿no? Eso es también un error que de repente se nos mete en la cabeza. Más que no volver a intentar tener un préstamo, tener una obligación financiera, es, ¿qué es lo que no hice que ahora sí voy a hacer? Exactamente. Para poder ver esa diferencia, ¿no? Esa madurez financiera. Y que esa educación se pueda ver reflejada, porque, repito, y siempre lo voy a enfatizar, endeudarse, gastar, tener la tarjeta de crédito no es malo. Lo malo es cómo vamos tomando esas decisiones sin ver que nos puede estar afectando también, cómo nos puede ir comprometiendo. Perfectísimo. Majo, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Sigues con estos proyectos personales? Sí, definitivamente. Me pueden encontrar en las redes sociales como Majo Leal, Conciencia, Vida y Negocios. Y también para este proyecto que tenemos en conjunto, mi colega y yo, estamos en Asistente Financiero. Entonces ya tenemos próximamente un encuentro para este año. Hemos estado perfeccionando y mejorando algunos issues por allá, pero próximamente ya vamos a tener una actividad y bueno, pues esperemos que se puedan compartir con nosotras y puedan también unirse a esta comunidad muy, muy bonita. Perfecto, pues ya me siento mejor y seguramente las que nos ven se van a sentir mejor porque es normal esto de tener errores, se va aprendiendo en el camino a tener una buena educación financiera y de eso se trata, ¿no? Empoderarnos a través de las finanzas y nunca estar. Muchas gracias, Majo. Totalmente. Gracias, Judith, y muchas gracias a todas por este espacio. Claro, a ti por ser nuestra tercer madrina en Empoderadas Podcast, así nos despedimos.